favor, tomen asiento, vamos un poco retrasados. Compañeros, últimas tomas, por favor. Excelentísimos señores, vicepresidente tercero del Gobierno, ministro de Educación, ministra de Igualdad, secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español, secretario general del Partido Socialista de Madrid, delegada del Gobierno, rectores, embajadores, secretarios de Estado, presidente del Instituto de España, director de la Real Academia Española de la Lengua, representantes de las organizaciones de enseñanza, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis, en nombre de cuyo presidente, don Salvador Alemany, les agradezco su asistencia. Hoy tenemos el especial placer de recibir al ministro de Educación, don Ángel Gabilondo, al que presentará don Joaquín Estefanía, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y de El País. La tribuna es suya. Buenos días. Una crisis tan telúrica, tan profunda como la que estamos padeciendo, que desborda ya netamente el ámbito de lo estrictamente económico, tiene, en mi opinión, una característica muy significativa. Parece homogeneizar los problemas en el planeta. Todos parecemos sufrir los mismos problemas: la carencia del crédito, el desempleo, el empobrecimiento de las clases medias, el endeudamiento, etcétera. Los españoles, por ejemplo, parecemos tener dificultades similares a los norteamericanos, los franceses o los brasileños. Ellos así, pero un día, más temprano que tarde, esta gran recesión terminará y entonces nos quedaremos cada uno con nuestros propios fantasmas, con los problemas que nos son específicos. En el caso de España, tendremos que resolver preguntas como ¿por qué tenemos tan escasa competitividad? ¿Por qué en cuanto baja un poco la actividad, en cualquier coyuntura, alcanzamos los 2 dígitos de paro? ¿Cómo resolver nuestra dependencia energética y la limpieza del ambiente en el marco de referencia de la globalización, etcétera? Para eso son necesarias las célebres reformas estructurales, que no sirven para solucionar las crisis a corto plazo, pero que definen el futuro de cada país. Unas reformas estructurales que han de plantearse como reformas de sacrificios compartidos y no como imposiciones de una parte sobre la otra para que obtengan resultados y sean asumidas como propias por los ciudadanos. Estas reformas precisan del consenso social y del pacto político para ser llevadas adelante con éxito. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, la persona a la que voy a presentar. Este metafísico donostiarra, experto en Hegel, experto en Dilthey y Foucault, de la estirpe de los Gabilondo, que es mucho decir, supongo que me ha concedido el privilegio de dirigirles estas palabras por el conocimiento que tengo de él y de su labor profesional. Durante más de un sexenio le he visto gobernar como rector la Universidad Autónoma de Madrid a través de mi relación con la misma, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, El País, que, por cierto, ministro, el próximo ejercicio cumple sus primeros 25 años de vida y ya es una institución, en la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, que tiene su sede académica en dicha universidad, y en su Consejo Social al que pertenecí durante algún tiempo. En estos 6 años he oído machaconamente a Ángel Gabilondo algunos conceptos que le escucho repetir, afortunadamente, sin fisuras ahora, lo que significa que en él no son moda, sino pensamiento profundo. Por ejemplo, que un nuevo modelo productivo exige claramente un nuevo modelo basado en la educación, la ciencia, la innovación, la investigación y el desarrollo, y que ello lo defenderá allí donde le toque, antes como rector y ahora como miembro del Consejo de Ministros. Que las convicciones se expresan en los presupuestos, antes en los presupuestos de una institución universitaria y ahora de un ministerio, el de Educación. Que los pactos deben buscar lo que nos une y no lo que nos diferencia. Que la educación en España tiene muchos defectos, pero que no se puede olvidar de dónde partíamos.
hace una generación, todavía había analfabetos en nuestro país. Que cualquier pacto, cualquier reforma, tiene que consolidar las conquistas logradas gracias al esfuerzo de todos. Conquistas como la universalización, la socialización y la extensión de la educación. Que los profesores, a los que tanto representó Ángel Gabilondo en la Universidad Autónoma, son el centro del modelo porque sin ellos no hay acuerdo posible. Que este país necesita una estabilidad normativa en la educación, sin que cada vez que haya un cambio de legislatura se produzca inseguridad entre los que tienen que enseñarla y administrarla. De lo que puedo dar testimonio es de que Ángel Gabilondo tiene en sus genes la filosofía del esfuerzo y en su práctica pública la voluntad política de sacar la educación de la pequeña batalla cotidiana de las aulas, y de que tiene el conocimiento y la competencia para obtener ese pacto social y político que necesitamos en este y en otros terrenos. Ya sé que estar en el gobierno de todos es más complicado que gobernar una universidad, pero espero que lo consiga por el bien de todos y nuestros hijos, y que todos, gobierno y oposición, empresarios y sindicatos, medio de comunicación y el resto de la sociedad civil, hagamos realidad y no retórica de algo que escribió ayer el presidente de Gobierno en una carta abierta a los maestros. Nunca antes nuestro porvenir ha dependido tanto de la educación, del conocimiento, de la capacidad creadora e innovadora, que son la base del bienestar y de un nuevo modelo de crecimiento económico. Que así sea. Tiene la palabra el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Muy buenos días, ministro, vicepresidente, ministra, presidente del Foro Nueva Economía, autoridades, señoras, señores. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos en un foro. Un foro es un espacio de debate público que siempre conlleva la necesidad de la intervención del auditorio, que viene a ser así, de este modo, partícipe, y encuentro, por tanto, que estoy en un espacio muy adecuado para hablar de educación. Yo agradezco a los organizadores de este foro su invitación, a Joaquín, Estefanía, a quien tanto aprecio y respeto sus palabras, y a todos ustedes, repito, su presencia. Me aproximo a lo que nos va a ocupar compartiendo con ustedes unas convicciones y valores que van a sentar las bases de una necesidad que para mí y para todos es ya una urgencia, que muestra que no estamos ante un capricho o ante una ocurrencia, sino ante un verdadero desafío. Tal vez educar sea la tarea más compleja, pero sin duda la más satisfactoria y la más ilusionante de nuestra sociedad. La educación es la que mejor vertebra una sociedad de ciudadanos libres, quienes a través de la formación y de la educación podemos desarrollar nuestro proyecto vital y ejercer en todo su alcance nuestra condición de ciudadanos. El conocimiento es decisivo, pero el conocimiento sin valores es insuficiente, puede resultar hasta peligroso. La sociedad es depositaria de esta tarea. Lo que hoy nos reúne aquí es la educación, sin más, la educación. Pilar básico en la vida y en la organización de todas las sociedades y elemento vertebrador de la cohesión social y del desarrollo. No me cabe ninguna duda de que compartimos esta idea de su importancia y de que no es la única convicción en la que coincidimos. En una sociedad democrática, la educación es la clave de bóveda de la capacidad y posibilidad de ejercer la ciudadanía y, por tanto, es un derecho, garantía de participación. La educación de los ciudadanos es eje esencial del futuro de nuestra sociedad y de ella depende que vivamos y lleguemos a vivir con plenitud lo que somos. Es importante insistir en esta dimensión social de la educación. Vivimos en un mundo cambiante en el que el conocimiento se genera y desarrolla con extraordinaria rapidez y de forma exponencial, con avances constantes, lo que nos obliga a una permanente reactualización. Asimismo, la educación es elemento nivelador de primer orden, de igualdad de oportunidades, de integración y de cohesión social. Educación y formación son sinónimos de libertad, de igualdad, de cohesión, valores esenciales de nuestra sociedad de hoy. Una educación entendida como bien público, sin más,
bien público, como bien de toda la sociedad, que nos permite seguir creciendo como individuos y colectivamente. Más educación de calidad y para todos, para todas. Esta es nuestra ambición, desde la voluntad de extender y universalizar la educación en nuestro país, como ha venido haciéndose, y que abordamos con una visión integral de la educación y una unidad del proceso educativo. Desde la educación infantil a la educación superior, con etapas distintas pero conectadas a lo largo de toda la vida. La educación es una tarea permanente. No hemos de olvidarlo. Nadie puede decir en rigor, yo ya estoy educado, yo ya soy educado. Si no lo hemos de olvidar, menos ha de hacerlo a quien le corresponde ser ministro de Educación, en un ministerio así denominado, sin más apellidos ni coletillas, lo que no ocurría en nuestro país desde 1978. Tenemos que conseguir lo mejor de cada estudiante y él mismo ha de buscarlo. Por eso reivindicamos la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad. Pero desde el respeto a lo común debemos atender a las circunstancias y necesidades específicas de cada uno, porque la verdadera equidad se basa en situar a todos en las mismas condiciones y oportunidades, para proceder entonces, ya sí, por mérito, capacidad y resultados, al lugar que a cada uno le corresponde. La educación es una tarea de toda la sociedad, es una responsabilidad colectiva, nos concierne a todos y cada uno, desde los responsables políticos y las instituciones a las familias, los empresarios, los sindicatos, los profesores y los alumnos. Por eso agradezco tanto su presencia que nos da fuerzas y razones. Es el momento de responder de forma conjunta y solidaria a esta responsabilidad colectiva. Como ministro de Educación, estoy convencido de que la educación es la mejor política social y quiero contar con toda la sociedad para trabajar conjuntamente en pos de conseguir no solo un buen sistema educativo, sino una sociedad más justa, cohesionada y solidaria a través de la extensión y mejora de la educación. La educación ha hecho por la equidad, por la igualdad y por el progreso social de tantos que en algunos casos son quizá los primeros universitarios de su familia en generaciones. La actual coyuntura de crisis económica nacional e internacional ha generado un consenso aún mayor sobre la importancia de la educación como piedra angular de un cambio estructural ineludible para el progreso y desarrollo de nuestro país. Necesitamos avanzar hacia una economía sostenible. Pero estamos aquí en un foro de nueva economía. ¿Qué podrá ser la nueva economía? Quizás sea la economía que es consciente de que es una ciencia social, de que tiene una dimensión humana, de que no es una ciencia exacta. Quizá hemos de insistir en lo que la propia palabra economía viene a decir, donde en el corazón de la palabra economía está la palabra casa, la palabra hogar. Quizá la economía es el gobierno de la casa, el gobierno de una nave. Quizá tenemos que pensar lo que quiere decir en realidad gobernar algo. Y quizá nunca podremos gobernar si no recordamos lo que Sócrates le dijo a Alcibíades cuando éste le preguntó: mira, yo quiero ser príncipe, quiero gobernar a mi pueblo, ¿cómo me tengo que preparar? Y la respuesta de Sócrates no está mal. Le dice: mira, si quieres gobernar la ciudad, lo primero que tienes que hacer es gobernarte a ti mismo. Comprenderán que, oído esto, uno se encuentra en una situación incómoda. Pero si tenemos que avanzar hacia una economía sostenible que exige un nuevo modelo productivo, la única posibilidad es que este modelo haga del conocimiento y de la educación el factor determinante del progreso y el motor esencial del desarrollo. Esto requiere un esfuerzo colectivo para mejorarlos y acrecentarlos, especialmente en nuestros jóvenes, y extenderlos a lo largo de toda la vida. No saldremos de esta crisis nunca forjando solo un nuevo modelo de educación, pero les aseguro que sin ella tampoco será posible.
La educación es una enorme fuerza de cambio y de progreso. Nuestro país ha realizado una transformación sin precedentes en los últimos 30 años que no puede explicarse sin la extensión y la universalización de la educación en España. Si hoy somos lo que somos, es sobre todo gracias al esfuerzo y al trabajo colectivo, pero muy singularmente gracias a la educación y a la formación cualificada, que son decisivas para la realización personal y para la empleabilidad. En las aulas hay hoy más de 9 millones de estudiantes y 800.000 profesores. Es una conquista social, una conquista de universalización y socialización. Es un logro que debemos asentar y confirmar. La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de cambiar seriamente nuestra economía y nuestra sociedad. Un cambio no solo de percepción o de orientación, un cambio también de valores. Y este cambio al que me refiero debe venir de nuevo de la mano de la educación. Hemos avanzado mucho, pero ahora tenemos que mejorar nuestro sistema educativo en aspectos clave para que la educación vuelva a ser el motor de nuestro progreso. Necesitamos dotarle de estabilidad normativa. Ha habido demasiadas modificaciones. 8 leyes orgánicas de enseñanza no universitaria, 4 leyes orgánicas de enseñanza universitaria, 12 leyes orgánicas desde 1980. Lo que precisamos no es tanto la apertura de un proceso de elaboración de nuevas leyes, cuanto la búsqueda de un acuerdo de estabilidad. Ello no excluye promover determinadas y concretas modificaciones y, sobre todo, procurar cambios en el modelo y en la cultura educativa. Un modelo donde el esfuerzo y la excelencia vayan acompañados siempre de la igualdad de oportunidades requiere acciones específicas. Precisamente las becas son para el Ministerio al que represento y para el Gobierno gran prioridad de nuestra educación, garante de la igualdad de oportunidades. El presente año vamos a destinar 1.454 millones de euros que van a beneficiar a más de 1.600.000 alumnos. Una cifra sin precedentes en nuestra historia, pero que hemos de seguir incrementando, porque este esfuerzo es la mejor garantía para el progreso de cada ciudadano y para el desarrollo de nuestro país. Debemos también avanzar hacia una mejor definición de los aprendizajes imprescindibles, que hemos de garantizar a toda la población en el marco de la educación obligatoria. Aprendizajes que también incorporan la necesidad de conocer otras lenguas y culturas, y en esto nuestro país está lejos de lo que puede esperarse de él. Y la modernización del método educativo con nuevas tecnologías, más formación, otras maneras de aprender y de enseñar, muchas veces demasiado convencionales. E incorporar contenidos en formatos diferentes que añadan valor a los ya existentes. Pero tengo que decirlo, necesitamos libros, buenos libros, profesores, buenos profesores. Y seguimos creyendo que para aprender, miren ustedes qué ocurrencia, es necesario estudiar. Otra cosa es que ello requiera una nueva concepción y nuevas modalidades, pero pensamos que todo ello es compatible. Hemos de incorporar nuevas modalidades, pero hemos de hacer valer lo que ha producido excelentes frutos en una experiencia colectiva en la educación. En apenas 30 años hemos avanzado mucho en educación y en poco tiempo nos hemos incorporado al camino de otros países europeos con mayor historia y trayectoria educativa. Bastaría recordar de dónde venimos. A veces subrayamos que en Finlandia, en el año 1900, era analfabeto el 5% de la población. No les quiero decir lo que ocurría en nuestro país para que el desayuno les resulte más agradable, pero sí les quiero decir que cuando se pone de modelo Finlandia, se olvida también de qué lugar venimos. Nunca debemos olvidar de dónde venimos. Pese a los esfuerzos realizados, necesitamos hacer más y ser mejores. El último informe de la OCDE, que acepto como diagnóstico independiente internacional, se señala que antes de hablar de cualquier pacto es bueno hacer un diagnóstico, pues ahí va nuestra propuesta. Hay un diagnóstico independiente e internacional
el último informe de la OCDE. Hay un diagnóstico, el del Consejo Escolar del Estado, de amplia constitución y plural constitución. Hay informes de los consejos escolares de las comunidades autónomas. Tomemos esos informes como referencia. No distraigamos ahora a todo el país 3 años haciendo informes para hacer diagnósticos, para no abordar la situación. Ya tenemos el informe. Yo solo pido que el informe de la OCDE se lea entero, porque he comprobado que hay algunos que leen las páginas impares y otras las pares, según busquen razones a favor de nuestro sistema o en contra de él. Vamos a hacer una experiencia colectiva, que es leernos entero el informe de la OCDE. Y entonces quizá comprendamos algunas cosas, porque nos dice efectivamente que tenemos que seguir mejorando en educación y que tenemos que resolver algunos retos como la lucha contra el abandono y el fracaso escolar, pero también subraya nuestros progresos. El 49% de la población adulta solo ha acabado la enseñanza obligatoria, lo que deja a España únicamente por delante de México y Portugal. Esto no nos gusta. El 51% de los españoles de entre 25 y 64 años tienen estudios posobligatorios, lo que supone que por primera vez este colectivo supera a quienes solo han finalizado los estudios obligatorios. Esto nos gusta un poco más. El 29% posee titulación superior y un 22% posee estudios secundarios no obligatorios. En esto estamos por encima de la mayoría de los países, pero esto también habría que analizarlo si es un gran valor o obedece a alguna otra causa. El número de titulados de FP de grado superior ha crecido de modo constante, hasta llegar al 14%. En 1995, por ejemplo, España solo contaba con un 2% de graduados en formación profesional. La diferencia con los promedios europeos y de la OCDE se reduce entre las nuevas generaciones y, sobre todo, en los buenos resultados obtenidos en educación superior. En el grupo de edad entre 25 y 34 años, un 39% tiene título universitario. Pero también hemos de referirnos a la educación infantil, en la que España ocupa un lugar destacado junto a los países nórdicos. El comienzo de la atención educativa en edades anteriores a la escolaridad obligatoria contribuye a la mejora del éxito escolar futuro de los estudiantes. Esto se dice en todos los informes. Y hay que considerar esta etapa como etapa educativa y, al mismo tiempo, promover políticas sociales que fomenten la conciliación entre la vida laboral y familiar. En España está escolarizada prácticamente la totalidad de la población de 3 a 6 años en el segundo ciclo de educación infantil, que tiene además carácter gratuito. El reto ahora es la etapa de 0 a 3 años y contribuir a que las familias dispongan de una oferta educativa suficiente y de calidad. Bastaría profundizar en estos datos para ver que hay una complejidad de la situación que requiere huir de posiciones fundamentalistas o extremistas que hacen diagnósticos poco complejos de una situación que requiere análisis y reflexión. En esta tarea, en la que nos espera, es decisiva la labor en el ejercicio de sus competencias de las comunidades autónomas. Es preciso alcanzar una mayor y mejor colaboración y cooperación entre administraciones, gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y comunidades educativas. Y nos corresponde al Ministerio de Educación. Algunos piensan que una vez que ya hay comunidades autónomas y todo está transferido, ¿para qué sirve un Ministerio de Educación? Pues a mí me parece que le corresponde al Ministerio de Educación impulsar, promover, coordinar, vertebrar y garantizar conjuntamente la eficiencia, la suficiencia y, como dice el artículo 2 de nuestra Constitución, la solidaridad. Semejante desafío no ha de ampararse en las competencias asignadas para dejar de hacerse. La educación debe ser una política de Estado y, por ello, es imprescindible el acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales para afrontar nuestros retos. Y si hubiera diferencias, disponemos de la posibilidad legal de activar procedimientos de conciliación. No es tiempo de culpar o de exculpar, sino de la implicación y de la corresponsabilidad. No hay duda de la relación entre la inserción laboral y la calidad de la enseñanza y la formación. Los últimos datos publicados del Instituto Nacional de Estadística subrayan que la tasa de paro
entre los menos formados duplica a la de los universitarios. Cuanto más elevado es el nivel educativo, menor es la pérdida de empleo. Quienes solo lograron cursar primaria tienen una tasa de paro del 25,4%. Quienes estudiaron la primera fase de secundaria registran un desempleo del 23,6%. Para quienes finalizaron la segunda fase de secundario, el paro se acerca al 17,3%. Los universitarios son quienes menos sufren el desempleo, con apenas el 9,5%. Y entre los doctores el desempleo es aún mucho menor. Así que 25, 23, 17, 9 y aún menos. Además, en caso de pérdida de puesto de trabajo, las posibilidades de inserción laboral son mayores. En estos momentos complicados, el Gobierno de España ha planteado a la sociedad el cambio en nuestro modelo productivo, sostenible, basado en el conocimiento, que aporte más bienestar, que priorice la formación, la investigación y la innovación. Y en este nuevo modelo, la formación profesional constituye el gran reto educativo de nuestro país y ha de situarse en el corazón del sistema. Se incrementa la demanda de trabajadores cualificados y con competencias transversales. Necesitamos personas capaces no solo de poner en práctica los conocimientos adquiridos, sino también con mayor potencial de adaptación a los cambios que nuestra sociedad va a experimentar. Por primera vez en los últimos 15 años se ha incrementado el número de alumnos de FP. Este curso hay 585.000 alumnos, es decir, 42.000 más que en el anterior, lo que supone un incremento del 7,8%. Y hemos aprobado un procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias y la experiencia profesional. Pero necesitamos un sistema mucho más flexible, que permita más transversalidad, un tránsito más fluido entre los diferentes niveles y que dé respuesta a las nuevas demandas sociales y económicas de nuestro país. Vamos a elaborar y aprobar el decreto que regule las convalidaciones entre la FP de grado superior y los estudios universitarios de grado. Tenemos que vincular mucho más toda la educación superior, la universitaria y la no universitaria, y aproximar más esos estudios. Incluso, en algunos casos también, en el emplazamiento de centros de formación profesional especializada y de referencia en los campus universitarios. Y vincular la formación, la investigación y los ámbitos emprendedores y productivos para generar desarrollo y bienestar territorial. Y tenemos que identificar esas localizaciones e impulsarlas para actividades singulares y específicas. Es evidente que ello requerirá alguna financiación. Según Eurostat, en 2005, el gasto en educación en relación con el Producto Interior Bruto en la media de la Unión Europea supuso el 5,03%. España se situaba a la cola, con un 4,23%. Por delante estaban Alemania, con 5,03%, Francia, con 5,65%, Italia, con 4,43%, el Reino Unido, con 5,45%, Países Bajos y Finlandia. Y hemos de tenerlo en cuenta a la hora de ser exigentes y a la hora de pedir resultados y a la hora de evaluar lo que se hace. Pero nos vamos acercando a los grandes países europeos en el esfuerzo que hace el Estado por la educación, el Estado en todas las administraciones. En este curso, la inversión del conjunto de administraciones públicas asciende a 52.000 millones de euros, es decir, un 4,95% de nuestro Producto Interior Bruto. Prácticamente es casi el doble que en el año 2001 y tan solo a poco más de una décima de la Unión Europea. Somos conscientes de que todavía queda mucho por recorrer, pero también es justo reconocer el esfuerzo de la sociedad española, que ha incrementado en un 80% el presupuesto dedicado a la educación en los últimos años. Bien, sabemos que la financiación no es suficiente,
y es tiempo de insistir en que tenemos que analizar la eficiencia de los programas. Insisto, lo que no se evalúa, se devalúa. Y es tiempo, por tanto, de analizar cuáles son los resultados de este esfuerzo de toda la sociedad. Y hemos de establecer un compromiso de todas las administraciones públicas, los agentes sociales y las instituciones privadas para incrementar la inversión en la educación. Este compromiso debe concretarse en que España dedique en el horizonte de 2015 un porcentaje del Producto Interior Bruto equivalente a los países europeos. Y espero que toda la sociedad y todos los partidos políticos del arco parlamentario encuentren razonable esta propuesta. Ahora, nuestros esfuerzos para mejorar se van a centrar en fomentar un sistema educativo en el que se combinen en todos sus niveles la equidad y la calidad como parámetros indisociables. Apostamos por una educación inclusiva, por la igualdad, que reconozca la pluralidad, que esté atenta a los estudiantes con necesidades especiales y que esté orientada a la excelencia. Todo ello requiere esfuerzo y tesón personal, y queremos calidad para todos y excelencia para los que a partir de la igualdad lo logren. Pero la sociedad española difícilmente hubiera alcanzado los actuales niveles de desarrollo y bienestar sin los miles de licenciados que salen cada año de nuestras aulas y se incorporan al mundo de la empresa, los negocios, el servicio público, a través de las diferentes administraciones, o sin el conocimiento de que la investigación genera y transfiere desde nuestras universidades a la sociedad valor y perspectiva. Han prestado la universidad y presta un excelente servicio a la sociedad, y ha de decirse públicamente, ante tantos discursos que muchas veces se precipitan en un juicio que no tiene en cuenta este servicio social de la universidad. Sin duda hay mucho que mejorar, pero desde este reconocimiento. Nuestro objetivo ahora es avanzar hacia la completa integración en el espacio europeo de educación superior y conseguir la excelencia. Son 1.266 las propuestas de título de grado que han obtenido una verificación positiva, lo que supone que ya se ha alcanzado el 50% del número de títulos que se ofertarán durante el curso 2010-2011, que es cuando finalizará el proceso de adaptación de las enseñanzas al espacio europeo de educación superior. Los títulos de máster universitario han obtenido verificación positiva 1.636 másteres y se han verificado 1.228 programas de doctorado. Esto obedece al enorme esfuerzo y progreso en la ciencia y en la investigación de nuestro país, inexplicable sin la decisiva labor de las universidades, artífices del 60% de la realizada en España. La coordinación entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el de Educación ha de incidir y propiciar esta tarea. Y la sociedad nos recuerda que no es suficiente con publicar con rigor en espacios de excelencia internacional. Ahora se requiere, además, la generación de patentes. Se demanda la vinculación de los resultados al bienestar mediante la debida transferencia, y emplearé una expresión a veces polémica, la transferencia y la comercialización responsable del conocimiento. Ya sé que la expresión comercialización puede resultar inquietante. No he dicho mercantilización, he dicho comercialización. Y para quienes sentimos con afecto la expresión comercio justo, sabemos que comercio no es lo mismo que mercado. Así que la comercialización responsable del conocimiento es bien necesaria. Nos proponemos también como objetivo desarrollar desde el diálogo y la cooperación la Estrategia Universidad 2015, que es la respuesta a la necesaria modernización de las universidades, y tenemos que impulsarla en el sistema universitario hacia la excelencia a través de los campus de excelencia internacional. Las universidades han realizado un gran esfuerzo en la presentación de estas propuestas y ello es ya un programa de actuación, una estrategia de agregación y de calidad. Se han seleccionado 15 proyectos estratégicos que obtienen en torno a 200.000 euros para elaborar un proyecto que profundice en su plan. Y una vez realizado ese proyecto,
En el mes de noviembre, los 15 seleccionados presentarán su candidatura ante una comisión internacional de expertos que seleccionará a aquellos que tengan este sello de calidad de campus de excelencia internacional y tendrán financiación para ser llevados a cabo. En todo caso, conviene recordar que este proceso de vertebración universitaria de Europa obedece a la necesidad no solo de crear un espacio de excelencia o de competitividad, también responde al impulso inicial de algunos países que comprendieron que Europa no puede ser solo la Europa de la seguridad, de la economía, de la moneda, ha de ser también la Europa de la cultura, de la educación, de la ciencia, de las universidades, de las ciudades, la Europa social. Solo con esta dimensión social será, en efecto, la Europa de los ciudadanos. Y así lo hemos de sentir y así lo hemos de procurar en la próxima presidencia de España y en ellos trabajamos. Pero quería, para finalizar, subrayar la demanda en nuestra sociedad que no podemos dejar sin respuesta. Es necesario un amplio y sólido acuerdo de todo el Estado en torno a la educación. Un gran acuerdo social y político que, partiendo de los espacios comunes que todos compartimos y de un diagnóstico experto e independiente, consiga mejorar, modernizar y estabilizar nuestra educación. Uno de los objetivos de este acuerdo es fomentar un sistema educativo en el que se combine en todos sus niveles la equidad y la calidad, una educación inclusiva, intercultural, por la igualdad, que reconozca la pluralidad y singularidad social y que reconozca la labor del profesorado, muy atenta a los estudiantes con necesidades especiales, como antes señalé, y orientada a la excelencia. Una vez establecida una propuesta de bases del pacto, tras debatir con dirigentes y responsables de educación del Partido Socialista, hace una semana me reuní con el Partido Popular para comenzar a trabajar la propuesta de bases de un pacto social y político en materia de educación. Posteriormente lo he hecho con Convergencia y Unió y con el Partido Nacionalista Vasco. Durante esta semana, esta y la siguiente, voy a continuar los contactos con el resto de los grupos parlamentarios. Previamente he conversado con todos y cada uno de los consejeros de educación, con los sindicatos, asociaciones de padres y de madres, asociaciones de estudiantes, y les puedo decir que encuentro voluntad para llevarlo a cabo. Desde que el presidente del Gobierno, consciente de esta necesidad, me encargó esta tarea como prioritaria, no he cejado en mi empeño. El presidente me indicó que hiciera aquello que, lo digo con satisfacción, más deseo hacer. Estoy convencido de que es el único modo de afrontar con rigor el desafío de la educación y que en ello radica una de las bases de la cohesión y el porvenir de nuestro país. Pero esta no es una propuesta más. Es una convocatoria a toda la sociedad, una propuesta abierta a todas las instancias políticas y sociales educativas que nace con vocación integradora. Una labor que debemos afrontar y atender de manera conjunta, desde las distintas administraciones, los partidos del arco parlamentario, las fuerzas sociales y económicas, desde la sociedad en general y desde las familias en particular. Al dejar de ser ministro de Educación en el gobierno de Francia, el filósofo Luc Ferry escribió un texto que titula «¿Cómo se puede ser ministro?». Su experiencia es que la solución no está en la reforma con mayúsculas, sino en concentrarse en un puñado de asuntos cruciales que representen la clara inadecuación del sistema educativo. A mí me interesa este puñado de asuntos cruciales. Por la misma razón, él señalaba, el apoyo hay que buscarlo también más en las familias, dice, que en las élites. Ferry abogaba por reinventar nuevas formas de autoridad que hagan otra vez posible una educación capaz de transmitir valores. Y yo ahí he señalado que para la democracia es determinante una concepción de la autoridad. Pero, desde luego, una concepción de la autoridad sin democracia es autoritarismo.
Así que ahí tenemos un desafío social. Y un desafío social porque, como Ferri señala, también hay un mínimo de valores comunes sin el que la coexistencia de los individuos en sociedad se hace penosa e imposible. Las aulas aguardan un ejercicio de voluntad. Yo agradezco a quienes han señalado, un poco con sonrisa en los labios, que encuentran bien intencionada esta propuesta, a quienes alaban su buena voluntad, a quienes creen que lo deseo de verdad. Pero espero que no deduzcan de ello paternalmente que todo es ingenuidad y que no hay nada que hacer. No estoy de acuerdo. La decisión es firme, lo es la necesidad y lo es, sobre todo, la demanda y el apoyo de instancias y fuerzas de la comunidad educativa y de las grandes áreas sociales. Espero que la voluntad política esté a la altura de la de los ciudadanos y requiero la de ustedes, tan importante y tan decisiva. De lo contrario, no mereceremos estar en los puestos en los que estamos. Ayer celebrábamos el Día Mundial del Docente. Quiero acabar hablando de los profesores, nuestros profesores, de los maestros y maestras. La educación no es un acto de transmisión de la información, no es un simple acto, es una relación, y es una relación de comunicación. He dicho algunas veces que se enseña por contagio, y esto, los profesores, las familias, todas las referencias sociales lo saben porque son determinantes. Alguna vez subrayé que no es solo contagiosa la enfermedad, también lo es y mucho la salud. Para que ello sea posible, es determinante contar con la participación de profesores, estudiantes y familias. Tenemos que ofrecer el máximo apoyo a nuestros profesores y maestros. Son los protagonistas insustituibles en la enseñanza. Su trabajo y su labor nunca son suficientemente destacados. Por eso debemos reconocer y reforzar su figura, garantizar su adecuada formación y fomentar su carrera profesional procurando recursos y medios. Para ello es imprescindible apoyar y aprobar el estatuto correspondiente. No habrá pacto por la educación, sino es un pacto de los educadores por los educadores. A nuestros estudiantes hemos de estimularles en sus mejores aspiraciones, impulsarles a plantearse sus propias metas y objetivos. Tenemos que persuadirles de que para abrirse camino en la vida se requiere esfuerzo, tesón y entrega personal. Y a los padres y madres, a las familias, sin ellas no es posible abordar la tarea que proponemos. Han de formar parte de la comunidad educativa y compartir convicciones y valores. Suelo decir que ni un ministro solo, ni un ministerio solo, ni un gobierno solo, ni la comunidad educativa sola pueden afrontar el reto de la educación en nuestro país. Necesitamos un esfuerzo de todos. Es un reto de toda la sociedad. Y en ello estamos. Y a ello nos convocamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ángel. Antes de iniciar el coloquio, con su permiso, señor ministro, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar por su reciente cumpleaños a una persona que ha contribuido esencialmente a construir las libertades y los valores democráticos en nuestro país, don Rodolfo Martín Villa. Sus primeros 75 años se vieron el sábado pasado para que representantes de la sociedad española, de todo el arco político y social, incluido el propio presidente del Gobierno, demostraran el reconocimiento que tanto merece. Con un poco de retraso nos unimos, don Rodolfo, a este homenaje. Feliz cumpleaños. Bueno, hay muchas preguntas, señor ministro. Yo le rogaría la mayor concisión posible. Luis Losada, de Intereconomía, dice: usted
ha señalado que el pacto de Estado que pretende consta de 6 o 7 puntos. ¿Cuáles son los puntos para el encuentro? ¿Cuáles son los puntos que inevitablemente quedarán aparcados? No abordar un debate completo no es aspirar a un minipacto, a una mera fotografía. También le preguntan cómo será posible un pacto de Estado de educación si Mariano Rajoy ya ha dicho en Petit Comité que no van a apoyarlo ni locos. También le preguntan, ¿y sin el PP qué eficacia a largo plazo tendría un pacto? ¿No cree que el enorme enfrentamiento político, la crispación que existe en España en la actualidad es el peor caldo de cultivo, el peor clima para plantear ahora este pacto condenado probablemente al fracaso? ¿O más bien de lo que se trata es de poner en evidencia que con esta derecha cavernícola, entre comillas, no se puede acordar nada? Es evidente que si aireamos desconfianza es difícil convocar a ningún pacto. Y yo empiezo por confiar con las personas con las que me siento. Y desde luego me he sentado con el Partido Popular y la señora Dolores de Cospedal, que tiene una alta responsabilidad en el partido, me ha dicho que ellos están interesados en un pacto y que además creen que nuestra propuesta es sincera y que van a trabajar con seriedad por ello. Yo lo del Petit Comité no estuve ese día y con respecto a otros asuntos que tienen que ver con la importancia del Partido Popular, pues a mí sí me parece determinante. Me parece determinante porque se expresa con voluntad de gobernar, con vocación de gobierno y con expectativas de gobierno. A nosotros nos tocará hacerlo bien para que eso no ocurra, pero dado que tienen esas expectativas, es difícil pensar en un pacto con estabilidad normativa si no están dentro 10 millones de ciudadanos a los que representa el Partido Popular. Así que yo trabajaré para ese encuentro con el Partido Popular. También soy muy consciente de que la LOE fue sin el Partido Popular y soy muy consciente de las dificultades que esto plantea. Pero, desde luego, nuestra expectativa, si lo que se busca es estabilidad normativa, es que el partido mayoritario de la oposición esté en el pacto. Trabajamos por eso. Desde luego, los puntos de acuerdo o desacuerdo puedo imaginarlos, pero tengo como costumbre, cuando voy a un pacto, no llevar escrito lo que tienen que firmar los otros, sino hacer una cosa que consiste en escuchar qué dicen los otros. Yo todavía no me he reunido con todos los grupos parlamentarios y no me sé la solución. Lo que sí les puedo decir es que cuando en el Congreso de los Diputados ha habido una moción de educación y de luego ha habido a continuación una respuesta del Partido Socialista, si uno pone juntos los textos, este es el ejercicio al que les animo, hay muchos aspectos en común. Muchos aspectos en común, porque no nos tenemos que apropiar ya cada uno de determinadas banderas, como si el Partido Socialista fuera el de la equidad y el Partido Popular fuera el de la calidad, ¿no? Yo ya he planteado de otra manera las cosas. Lo que hace falta, sobre todo, es voluntad política. Y ahora voy a decir otra cosa. Lo que hace falta también es mucho apoyo de los medios de comunicación. Y espero que ellos también busquen lo que es común en este pacto. No habrá, es lo único que no he dicho ahí, no habrá pacto de educación si no están también los medios de comunicación en este apoyo, porque he dicho que la educación es comunicación. ¿Cuáles son estos puntos? Pues bueno, si uno busca por lo que yo he dicho, enseguida encontrará que la estabilidad normativa, los profesores y su refuerzo en el centro, que este asunto de la educación infantil, que este asunto de la formación profesional, estas cosas que he dicho de la universidad. Uno enseguida encontrará algunas cosas, pero todavía encontrará sobre todo una primera y fundamental, que es que partamos de lo que ha sido una conquista en este país en educación, que es la universalización, socialización e igualdad de oportunidades. Y ningún pacto de educación debe empezar por desautorizar esa conquista social. Y también he hablado un poquito de financiación. Así que espero que un pacto de educación incluya un compromiso de financiación. Gobierne quien gobierne, en la dirección de que los presupuestos de educación no serán inferiores al resto del contexto europeo en el que nos movemos. Hay más cosas que decir, pero dejaremos algo para los comentaristas de texto. Bueno, Mercedes Coloma, presidenta de la COFAPA, dice: los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos. ¿Qué papel tenemos en su política educativa y en el futuro pacto por la educación?
porque a veces se nos tiene un poco olvidados, dice doña Mercedes. Isabel Navarro, de FET-UGT, dice usted en el Congreso del día 23, comentó que ante el pacto educativo no tendría problemas en incluir modificaciones en la LOE. ¿Nos podría ampliar en qué aspectos? Y María Rosa de la Cierva, del Consejo Escolar del Estado, dice, ¿no cree que lo primero que habría que hacer hacia el pacto de la educación debería ser una lectura sosegada del artículo 27 de la Constitución española? Los padres y las madres son determinantes, de luego, en la educación. También hay modelos muy variados de familia. Hay muchas familias monoparentales, hay personas que viven contextos muy distintos y hemos de tener en cuenta esa diversidad de la sociedad española antes de hacer cualquier tipo de análisis. Porque alguien me decía, quizá lo más interesante es que los niños estén en casa con sus padres y sus abuelos hasta los 5 años. Bueno, yo no sé si en todas las casas se dan estas condiciones. Yo más bien tengo una idea bastante más compleja y más plural de lo que son las familias españolas. Pero desde luego, desde esta idea compleja y plural, lo que sí puedo decir es que es determinante. Y que todos los debates que hacemos sobre la autoridad o sobre los valores son aspectos que desbordan el ámbito escolar y que tienen mucho que ver con políticas sociales y que tienen muchísimo que ver también con los contextos que se viven en las familias, en las casas, en los hogares. Y la implicación de los padres en la comunidad educativa, para mí son parte de la comunidad educativa. Algunas asociaciones de padres incluso me decían, cuando se hagan procesos de formación, por ejemplo, para la Escuela 2.0, nos gustaría ir con los profesores a aprender. Hay que implicarlos también en la comunidad educativa. Pero, desde luego, si alguno se cree que solo se educa en horario escolar, es que está un poco despistado. Y, desde luego, si alguno se cree que la educación no tiene que ver pues, con la televisión, con las películas, con los videojuegos, y, sobre todo, con las formas de vida que tenemos quienes somos muy exigentes con los demás, pero tampoco analizamos mucho qué valores tenemos nosotros y qué valores transmitimos. Porque antes he dicho que la salud es contagiosa, pero también lo es la ambición, la lucha por el poder, por las riquezas, y por tanto, educamos de muchos modos. Desde luego, sin padres y madres no hay nada que hacer. Y también he dicho que hay 3 mesas o 3 orientaciones en el pacto. Una es más social, una tiene que ver con las comunidades autónomas y otra es más política. Desde luego, en una mesa social han de estar los agentes sociales. Pero sin las asociaciones, ahora ya no hablo de padres y madres, las asociaciones de padres y madres son determinantes en esta tarea. Desde luego, si miramos la LOE, yo acostumbro a hablar poco de la LOE. Así que no tengo conciencia de haber dicho algo de cambiar o no la LOE. Yo más bien suelo decir esto, que entiendo que no es el momento de entrar en un gran debate para un cambio de la ley en nuestro país. Ni se dan las condiciones parlamentarias, ni la voluntad social, ni, desde luego, las mayorías parlamentarias, ni la paciencia social para tener ahora otros 3 años más pidiendo, por un lado, estabilidad normativa para que venga a hacer yo la ley número 13. Lo que quiero decir, 13ª. Lo que quiero decir es que la estabilidad normativa empezará por pactemos desde la situación en que estamos y rentablicemos las leyes que tenemos, cumplámoslas, que tampoco estará mal, y a partir de ahí, si como resultado del pacto hay que hacer algún cambio normativo, por supuesto que se hará algún cambio normativo, por supuesto. Si deducimos que en formación profesional o en el bachiller hay que hacer alguna modificación, pues la haremos. Pero será como resultado del pacto. ¿Y saben lo que le pasa al pacto, además? Que si es como resultado del pacto, entonces sí que hay mayorías parlamentarias para su realización. Así que hay un principio también pragmático en la necesidad de partamos de donde estamos y vemos que puede modificarse. Los cambios que pactemos, garantizando la igualdad de oportunidades. Y, desde luego, el artículo 27 de la Constitución es extraordinario, extraordinario. Tan extraordinario que, como suele ocurrir con una Constitución, abre posibilidades riquísimas. Y esas posibilidades riquísimas las hemos leído en 12 leyes orgánicas que desarrollan el artículo 27. Yo propongo también que efectivamente leamos de nuevo el artículo 27, que sea siempre una referencia de nuestras políticas, pero espero que el pacto por la educación que yo propongo sea compatible con el artículo 27. Y lo es.
sí que sí, libertad, igualdad de oportunidades, derecho a la educación y consideración de la educación como bien público en un espacio abierto y plural. Doña Isabel Bazo, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, dice: la libertad de enseñanza solo es posible si existe pluralidad de centros con proyectos educativos distintos. Usted debe saber que aquellas comunidades autónomas que no atienden las demandas desde las familias y no facilitan la creación de centros distintos a los públicos tienen un mayor índice de fracaso escolar. ¿Qué medidas aconseja el Ministerio de Educación a esas comunidades autónomas? Javier Carro le pregunta: ¿no cree que comunidades como el País Vasco, Galicia o Cataluña han ido demasiado lejos y están minusvalorando la enseñanza de historia de España y el idioma español? ¿Cómo se podría arreglar desde su punto de vista? Bueno, yo creo que vivimos en un sistema muy plural y, desde luego, una vez que se considera que la educación es un bien público, en un momento determinado, para garantizar ese bien público, lo que se buscaron fueron los conciertos educativos. Pero los conciertos educativos parten de una idea, de que la educación es un bien público y que en un momento determinado el Estado, para garantizar ese bien público, establece conciertos. Y esta es un poco la prioridad y el modelo político que hemos de seguir. Y lo que hay que hacer es el concierto como tal, cumplirlo hasta el último extremo, pero yo no creo que en España no haya pluralidad de centros, ni pluralidad. Algunos más bien critican lo contrario, que dicen que hay demasiada pluralidad, pero esto ya se hace desde otro lugar. Yo creo que en este modelo abierto y plural que tenemos de conciertos es un modelo que garantiza la educación como bien público. Y, desde luego, en estos asuntos de la historia y de la lengua, yo soy muy partidario de ser cuidadosos, medidos y, de luego, no dramatizar la situación y analizar la situación, ¿no? Primero, tenemos un sistema de autogobierno que lleva a que en algunas comunidades tanto la inmersión lingüística como la lengua vehicular son asuntos que están desde, por ejemplo, en Cataluña está desde 1998. La inmersión lingüística es de 1985, por ahí. Y, desde luego, los resultados de todas las evaluaciones garantizan que el conocimiento de la lengua castellana en estos ámbitos no es menor que en otros. Que hay un problema y que estamos a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto, bueno, ese es otro asunto. Pero, desde luego, yo les puedo garantizar que más bien lo que veo es que vamos hacia un multilingüismo. Es decir, que lo que se aspira es que un chico de Eibar o de Sabadell pues sepa, en su caso, euskera, castellano e inglés. Y, en el otro caso, catalán, castellano, alemán, lo que sea. Pero hagamos de las lenguas un vehículo de encuentro y no de otra cosa. Y con respecto a lo demás, pues yo creo que los currículum y lo que tiene que ver con el contenido de los libros de texto, todo eso está medido y valorado. Y desde mi punto de vista, eso no es un problema. Si le parece, señor ministro, vamos a hablar de universidades y yo quisiera darle la oportunidad a que intervenga en este acto lo más brevemente posible. Don Virgilio Zapatero, rector de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alcalá de Henares. La auténtica. Efectivamente, es la auténtica Complutense. Señor ministro, yo le tengo que dar la enhorabuena por su intervención. Creo que tiene usted una idea muy clara de lo que hay que hacer con la educación en este país, una idea en la que además coincido. Y le doy la enhorabuena además por haber asumido un desafío de una magnitud, la verdad, que impresionante. En este país se han hecho muchos pactos en los últimos 30 años y pactos importantes entre las fuerzas políticas, pero falta el pacto en materia de educación. Esta es la asignatura pendiente. Nunca ha sido capaz ningún gobierno de sacarlo adelante. El hecho de que usted se lo proponga me parece una muestra de valentía y le animo. De luego que no es nada fácil, pero merece la pena intentarlo. Y solamente por intentarlo ya merece usted toda mi admiración y mi elogio. Una pregunta y una petición, señor ministro. La pregunta es que en este pacto, naturalmente, estamos hablando mucho, y es lógico, de la educación primaria, de la educación infantil, la secundaria. Es verdad que sin reformar la infantil no tendremos buena primaria, y sin arreglar la primaria no tenemos ninguna buena secundaria, y sin arreglar la secundaria la universidad no puede funcionar. Pero me gustaría preguntarle, señor ministro, creo que conozco la respuesta, por lo menos parcialmente, pero me gustaría que públicamente me lo confirmara. ¿No es necesario
incluir en el pacto una reforma también de la universidad. Yo creo que hay aspectos en la actual regulación de la universidad, con leyes además muy cercanas, que se han realizado, que no han sido fruto del acuerdo entre las distintas fuerzas del arco parlamentario y que tampoco han resuelto algunos problemas que tiene la universidad. La situación de la selección del profesorado, por ejemplo, el funcionamiento poco transparente de la acreditación de los profesores, etcétera, etcétera. Yo creo que son temas que merecería la pena meterle también dentro del pacto. No sé cuál es su opinión al respecto. Ya sé que no me va a dar la solución porque no este es el momento de dar soluciones, pero sí indicar si eso va a ser objeto o no del pacto, y yo le animaría que así lo fuera. Y una petición. Hemos venido unos cuantos rectores que están aquí presentes. Hace unos días hemos estado en Sao Paulo montando una red de universidades hispanoamericanas de investigación, convocados por Universia y alguna de las universidades mejores de Brasil. Hay un dato que me impresionó. La Universidad de Sao Paulo, con un número de estudiantes de en torno a los 50.000 estudiantes, tiene 5.000 profesores y un presupuesto de 2.200 millones de dólares. Una de las grandes universidades españolas que usted conoce perfectamente, como es la Universidad Autónoma de Madrid, pues le preguntaba ahora mismo al señor rector que está aquí presente, ¿cuál es el número de alumnos y cuál es tu presupuesto? El número de alumnos es bastante cercano a esa cifra, aunque no la alcanza, pero el presupuesto es de 320 millones de euros. Bueno, pues al llegar de Sao Paulo nos encontramos en las universidades con que se ha reducido el 15% de los créditos en materia de investigación. Yo le pediría, aprovechando que está aquí el señor vicepresidente del Gobierno, le pediría que no lo hagan, porque ha cundido el desánimo entre los investigadores y los profesores universitarios de una forma muy fuerte. Y que con esta decisión, desde luego, supone un brochazo que oscurece la brillante trayectoria de los últimos años en materia de investigación. Están ustedes a tiempo, porque está aquí la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, están ustedes a tiempo en el trámite parlamentario de forjar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas del arco parlamentario para resolver este problema en la tramitación de presupuestos generales del Estado. Pero mi petición, y si me permite mi consejo, porque soy algo mayor que usted, no lo hagan. Bien, primero muchas gracias por el ánimo con el pacto, y también entiendo que ese ánimo quiere decir que podemos contar con usted y con las universidades, ¿no? Porque esta idea de ánimo, en fin, está usted en una operación muy interesante y que tenga suerte. Yo ya sé que esa no es la voluntad de las universidades, entiendo que es una implicación. Yo he dicho, ni un ministro solo, ni un ministerio solo, ni un gobierno solo, ni una comunidad educativa sola pueden, y por tanto yo me siento más fuerte con el apoyo y con la implicación de todos. Y sé que cuento con ella y sé que estará a la voluntad de su intervención. También, ciertamente, estamos en un proceso de modernización e internacionalización hacia procesos de excelencia y competitividad de las universidades. La convocatoria del Campus de Excelencia Internacional demuestra que se aguanta ese desafío y estamos en ese desafío. Y la universidad necesita una profunda transformación, desde el reconocimiento de lo que ha hecho. Porque aquí hay una cierta tendencia social a que para que algo sea una transformación empieza por un diagnóstico que tira por suelo todo lo realizado históricamente. Yo creo que se han hecho muchísimas cosas. Es irreconocible la universidad, incluso para quienes la dejaron hace un tiempo y guardan aún una idea de ella. Y, por tanto, es indispensable que la universidad esté en el corazón del pacto. Indispensable. No hay pacto por la educación sin la universidad. Y, desde luego, temas como tiene que ver el acceso, la selección, la acreditación, yo estoy totalmente dispuesto a que trabajemos sobre esto. En relación con la petición de la investigación, lo primero que es muy interesante, y siempre dije, es que cuando se haga un ranking de universidades se pongan algunas columnas que no suelen ponerse, que es los recursos humanos que tiene esa universidad, el presupuesto que tiene, porque enseguida se dice, esta universidad española no hay ninguna entre las 200 primeras, pero vamos a hacer una cosa. Hacemos un ranking y luego ponemos recursos, apoyos financieros de entidades privadas e instituciones, presupuesto de la universidad. Y les puedo asegurar, porque yo algo de eso he hecho, que teniendo en cuenta los recursos de que se dispone, el esfuerzo de las universidades españolas y su lugar es muy llamativo.
De ahí no se produce ninguna autocomplacencia, pero conviene reconocer eso. Y una vez reconocido esto, les diré con respecto al presupuesto de investigación. A mí me ha tocado luchar con convicción para que, en lo que tiene que ver con el Plan Nacional, con los proyectos, con las becas, esté garantizado que no hay ni un solo recorte. Ni un solo recorte. Y, desde luego, todos los que estén investigando, trabajen en grupos de investigación o estén en algún proyecto, no tendrán ningún recorte. Las becas no tienen ningún recorte, incluso tienen un incremento. Y luego hay otra cosa que me van a permitir que respete, que es que yo soy el Ministerio de Educación nada menos y nada más. Y hay un Ministerio de Ciencia e Innovación que hoy presenta sus presupuestos. Y la ministra Garmendia va a explicar públicamente cuál es su valoración de esos presupuestos. No quiero anticiparme a esa valoración, ni me corresponde a mí hacerlo, pero sí les puedo asegurar que en lo que tiene que ver con el Plan Nacional, proyectos y becas está garantizado. Y también les puedo decir una cosa. Yo comparto como discurso y como posición, como ha señalado el presidente de la CRUE, que debemos hacer inversión en investigación, en ciencia, en innovación, que esto es país, que esto es futuro de país y que es ahí donde hemos de trabajar. Y, por tanto, en todos los ámbitos, como siempre hice y ahora hago, me parece que es indispensable promover. Pero entiendan esto más como un apoyo o una reivindicación que como una crítica. Yo no he criticado ese presupuesto. Lo que apoyo y reivindico es que toda la sociedad tenga en consideración de que este es un valor determinante. Pero respeto también a un ministerio que hoy presenta sus presupuestos y a los argumentos de ese propio ministerio, y después podemos seguir hablando. Y muchas gracias, como siempre. En este tema, tenemos poco tiempo ya, pero en ese tema de las universidades viene una pregunta y dice: ¿fue demasiado precipitado el traspaso de competencias de universidades a su ministerio? Quiere decir, la vuelta. ¿Es la causa del retraso en la implantación de Bolonia? José Manuel González Buesa, director de Servimedia, dice: no hay demasiadas universidades en España, 77 centros. ¿Para cuándo la Universidad 2.0? Todo el mundo académico está de acuerdo en que el profesor debe liderar el cambio del proceso de aprendizaje, pero también ¿va a cambiar el proceso de enseñanza del profesor? ¿Cómo se controla al profesor?, le pregunta González Buesa. Yo creo que el cambio de modelo de gestión en la universidad en relación con el ministerio no es causa de ningún retraso. Yo no sé si la valoración que tendrán los rectores de si el proceso de Bolonia se ha retrasado desde que se ha producido ese cambio, o más bien tendrán otra, ¿no? Porque más bien nosotros hemos buscado procesos para agilizar la transparencia y posibilitar la verificación de los títulos. O sea que ninguna coartada en el cambio de ministerios para el retraso. Toda vez que, desde luego, nosotros llegaremos al año 2010 con cumplidos todos los deberes del Espacio Europeo de Educación Superior y, por tanto, no va a haber retraso en España. También les puedo decir que en los últimos meses había 700 y pico títulos verificados y hoy he dicho que había 1.300 títulos verificados, lo cual quiere decir que se ha debido trabajar en esa dirección. Así que no utilizaremos esa coartada. Si 77 universidades son muchas, bueno, lo que sí puedo decir es una cosa, que es una gran conquista de este país, la universalización y socialización de la educación superior, evitando que sea simplemente un reducto de clases dirigentes o élites culturales o intelectuales. Esto tiene también un precio, y lo sabemos. Es decir, en este momento hemos hecho una universalización de la educación superior. Hay 1,5 millones de universitarios. Algunos tienen nostalgia de cuando éramos todos estupendos, pero había 200.000 universitarios. Ahora hay 1,5 millones. Es cierto que ahora, con razón, lo que tenemos es que trabajar por políticas de excelencia. Cito con frecuencia la frase de un ministro que no es de Educación ni es hoy ministro, que decía que tenemos que lograr que todas las universidades españolas estén por encima de la media. Yo soy de letras, pero por encima de la media no pueden estar todas las universidades españolas. Al menos una tendrá que estar por debajo. Así que dicho esto, es para señalar que la calidad es un requisito indispensable de toda universidad. Así que las 77 universidades españolas tienen que tener calidad.
porque la calidad es un derecho también que corresponde al esfuerzo de equidad que han hecho toda la sociedad española. Pero a partir de esa calidad entramos en procesos de competitividad y de excelencia para que aquella que haga las cosas mejor, por agregación, por vinculación con los entornos sociales o políticos o productivos, pueda llegar a la excelencia. Pero también reconozcamos el valor que ha significado la universalización y socialización de la educación superior y no tengamos nostalgia de cuando la universidad era privilegio de unos pocos. Ahora hemos pagado también el precio, entre comillas, de esa socialización, que es que ahora tenemos que hacer procesos de calidad. Pues hagámoslos y vamos a ello. De luego, la Universidad 2.0 es determinante. También el avance ha sido extraordinario. Recientemente, hay universidades que específicamente están trabajando en esto. Yo he tenido ocasión de leer recientemente declaraciones del rector Rafael Cortés Elvira en esta dirección, ya que está aquí. Aprovecho por saludar a todos. Y sí creo que es decisivo estos nuevos lenguajes, nuevas formas de enseñar y de aprender. Los profesores en nuestro país están absolutamente dispuestos a liderar todos los procesos, lo han hecho siempre, pero ustedes comprendan también que si uno tiene 55 años y ha visto pasar por delante no sé cuántas leyes y no sé cuántos discursos de que viene la buena nueva de la reforma, pues ya la reciban con menos pasión. Y desde luego, a pesar de esto, creo que el compromiso de los profesores es determinante y que el espacio europeo de educación superior incluye, entre otras cosas, nuevas formas de enseñar y de aprender, un gran desafío para las expectativas de los modos de aprendizaje. Su querido hermano Iñaki, hoy con nosotros, querido también por nosotros, hizo un reportaje sobre adolescentes alumnos de un centro en el que quedó en evidencia que estaban más cerca de lo que recoge la serie Física y Química que de la excelencia de valores de los que ahora se está pidiendo una revisión. Carlos Ruiz Ocaña, de Intereconomía y Televisión, dice: ¿existe una crisis de valores? ¿Qué le parece que hoy en día hay alumnos que agreden a profesores y que algunos padres, cuando sus hijos son castigados o regañados, no solo no ayuden al profesor, sino que además van al colegio y montan un número? Alberto Senante, de Europa Press, dice: ¿por qué cuando se habla de solucionar los problemas de educación, como la falta de respeto, se recurre a nuestra vieja escuela en vez de fijarnos en lo que hacen en los países más desarrollados? Sí, yo creo que hay una crisis de valores, pero les puedo asegurar que, a mi juicio, no solo entre los adolescentes. Es que nosotros tenemos un detector de crisis de valores en los otros que es impresionante, pero nos cuesta un poco detectar nuestra propia crisis de valores. Y, desde luego, comparto quienes dicen que los adolescentes tienen crisis de valores o están en una crisis de valores, pero creo que si somos responsables hemos de reconocer que el asunto tiene un poquito más de envergadura. Así que no aislemos a los culpables y hagamos de ellos el reducto. Ya sabemos quiénes tienen crisis de valores. Nos ha costado, pero por fin lo hemos logrado. Y yo creo que todos nosotros, esta crisis no es solo social, ni económica, ni política, es una crisis también de valores. De ahí no se deduce que no nos preocupen especialmente los jóvenes, especialmente los chicos y chicas, y que especialmente hayamos de hacer un esfuerzo muy singular por su educación. Pero también me parece que sería interesante que fuéramos conscientes de que nos toca un poquito hacer a todos. Y desde luego, la educación ha de ser también, como he dicho, educación en valores. ¿Qué me parece que le agredan a un profesor? Pues lo voy a decir muy claramente, me parece muy mal. ¿Y qué me parece que los padres vayan y, como se ha dicho, y monten un número? Pues me parece fatal. Una vez que ya he dicho lo que me parece, lo que sí me parece es también que hay que decir alguna cosa más, que es que de los modelos de participación y comunicación garantizan mejores resultados respecto de la autoridad en los centros. Yo leí con asombro que en España se tardaba más tiempo en callar a los estudiantes que en los demás lugares. Dije, ¿seremos más charlatanes que el resto de Europa? Y luego seguí leyendo el informe Talis, y en el informe Talis dice que en los lugares donde las formas de enseñar son más participativas y más comunicativas, los alumnos se callan antes. Pero en los sitios donde hay que ponerle al profesor subido en algún sitio, mirando a todos y todos en silencio, pues tardan un poco más.
Por tanto, el debate sobre las formas de autoridad, que es un debate determinante, como antes he dicho, debe ir acompañado también de un debate sobre las formas de participación y de comunicación en la enseñanza y en los centros de enseñanza. Y esto no resolverá los problemas, pero sí también quiero decir una cosa. El problema de la autoridad no es un problema entre el profesor y el alumno, sin más. Muchas veces, como se ha señalado, es un problema también del profesor y la profesora con los padres, familias y entornos sociales. Y es ahí donde se complica especialmente la cosa. Por eso no creo en ningún pacto por la educación si no es un pacto de los educadores, pero no creo en ningún pacto por la educación si no es un pacto también de toda la sociedad. En nombre de Abertis y de la Fundación Abertis, le agradezco, señor ministro, su intervención esta mañana en el Foro de la Nueva Sociedad. A todos ustedes su participación y lamento que por falta de tiempo no haya podido trasladarle al señor ministro, pero tendremos más oportunidades, espero, las preguntas que generosamente nos habían planteado. Muchas gracias.